Buenos días, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Un par de avisos. Es posible que nos venga a hacer llorar, no es la intención. Vamos a platicar un poco de mercados, pero lo que sí les garantizo es que si ponen atención en el transcurso de la plática, les voy a terminar diciendo en qué momento deben vender su producto. Eso va a suceder y los voy a hacer rentables, así es que no parpadeen. Para principio de orden, a mí me gustaría tomar un poco de arranque con el tema de la geopolítica y salirnos del lugar en donde estamos el día de hoy. Este lugar es esplendoroso, lo que he visto desde el avión y algunas otras visitas que he hecho en el pasado acá, es un ángulo de producción impresionante. A nivel agrícola, felicidades a todos los participantes de éxito, con el crecimiento de cosas, pero de alguna manera todo esto local se integra al mundo, en un mundo muy convulsionado, que es un placer vivirlo, pero tiene sus retos. Si vemos desde el ángulo de Estados Unidos con sus precipicios fiscales, las deudas y todo este tipo de cadenas incesantes de desfalcos y abusos por Wall Street, o en Europa la salida de Grecia potencialmente de la Unión Europea con todos los problemas que tienen ahí, la primavera árabe que seguimos arrastrando, que todavía no termina, no culmina, o el estrecho de Hormuz, que es este pedazo entre Arabia Saudita y Irán, donde pasa el 60% del petróleo que se embarca el mundo y donde es una zona de mucho conflicto el día de hoy, o el aterrizaje forzoso, blando, como quieran llamar, de China en términos económicos, los terremotos y el tema normal de ambiente de guerra, posguerra y crisis. Entonces, este es el mundo en el que vivimos y que de alguna manera nosotros pertenecemos de una manera muy interesante. México, el día de hoy, está en una posición estratégica muy divertida. Hacia el norte tienes Estados Unidos y Canadá, la población económica activa una de las más grandes del mundo, en términos de poder del Producto Interno Bruto que generan, esta economía más grande que tienes, es nuestro vecino del norte. Hacia el otro lado, en el Atlántico, vas a tener lógicamente un potencial de mercado gigantesco con Asia, todos los mercados que esos mercados engloban, y hacia Europa es un mercado muy grande. Hacia el sur, lógicamente que tenemos un área muy interesante, y es un área interesante de descubrir porque estamos integrados en uno de los mercados que más ha crecido en el mundo en los últimos años. Hay cifras muy interesantes y me gustaría dar, ¿cómo me regreso? Esta región, América Latina, en los últimos 5 años ha crecido 72% su Producto Interno Bruto. El PIB per cápita ha sido un 62%. La deuda como porcentaje del PIB ha bajado un 2.6%. Las reservas monetarias han aumentado un 85%. En agregado, el consumidor latinoamericano es más grande que China por su poder de compra. Y además de todo, lo más interesante de todo esto es que esta zona no nada más tiene poder económico, tiene capacidad de autoabastecerse de alimentos. Es un lugar en donde sobran alimentos y donde se exportan a todo el mundo, desde Estados Unidos hacia abajo. Entonces es muy interesante tener estos datos en reserva, porque la gráfica siguiente, que estoy adelantando, nos indica que si tenemos toda esta capacidad, ¿cómo es posible que tengamos diferencias tan radicales? Entonces, en esas condiciones de desigualdad, no importa quién pongas atrás de ese arado, no vas a tener la misma capacidad de poder producir en esencia toda la eficiencia que necesitas tener. Entonces, la idea de todo esto es decirles que no es un problema de que no hay alimentos, el problema es de que no hay capacidad económica en igualdad de circunstancias y las oportunidades no son iguales para todos. Entonces, lo que me gustaría hacer de momento para cortar esto y decirles que desde ahí venimos en un ámbito general del mundo, y vamos a entrar un poco al tema de los productos agropecuarios y las visiones mesiánicas del USDA. El USDA recientemente, el Departamento de Agricultura norteamericano, hizo una visión de partida en febrero, hace todos los años, una visión en donde define cómo va a ser el ciclo productivo norteamericano y trae unos números muy divertidos. Este año nos espantó a todos, porque básicamente nos dijo que este año el trigo iba a bajar un 11% del precio respecto al año pasado, el maíz iba a bajar un 33% del precio del año pasado, la soya un 26%, y así te sigues. El algodón sube un poco y el arroz sube un poco. Y la idea de todo esto es que no es que tengas una demanda cayendo, lo que pasa es que vienes de una sequía terrible. Y la idea es de que si hoy día Estados Unidos es capaz de mantener un ciclo agrícola normal, simplemente normal, nada exótico, simplemente normal, la producción va a escalar muchísimo. La realidad es que al Departamento de Agricultura de Estados Unidos no le importa hacer mercados, y nos encanta a nosotros estar viendo sus estadísticas. Ellos trabajan para el Congreso norteamericano y a partir de eso ellos hacen política económica o política agrícola.
Entonces, los mercados buscan estos datos del USDA para empezar a decir si los mercados tienen que subir o bajar. El USDA no es un hacedor de mercados, entonces la información que nos da, le agradecemos mucho, pero no sirve de nada. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es entrar en fundamentales de oferta y demanda. Maíz. Este año, las exportaciones de maíz norteamericano han caído. Entonces, esta expectativa de exportación de maíz norteamericano que había dicho el USDA en un principio no se está cumpliendo y es muy posible que no se vaya a cumplir. Estas barras significan semanalmente lo que ha estado vendiendo Estados Unidos de maíz al mundo. Y la línea roja representa lo que necesitaría vender Estados Unidos de maíz al mundo. Esa línea roja no se va a cumplir. Hay mucha competencia de maíz en todo el mundo. No se necesita maíz norteamericano. Esta otra idea es una de las razones por las cuales el maíz norteamericano no tiene que salir de Estados Unidos. La producción de etanol. Justo ahora el etanol está en sus mejores momentos. Es el pico de demanda, es cuando más gasolina se consume en Estados Unidos. El etanol es el 10% de esas gasolinas mayormente. Y si ven la gráfica en la línea roja, perdón, en la línea azul, te dice la cantidad de maíz utilizado para hacer etanol en las últimas semanas. La línea gris te dice los inventarios de etanol que quedan en Estados Unidos. Y la línea roja que está ahí marcada te dice el nivel mínimo de molienda de maíz que debe tener Estados Unidos para cumplir con la expectativa del USDA. Lo que significa es que antes de que el maíz norteamericano llegue a un puerto de exportación, pasa desde el Midwest por alguna planta de etanol y se lo quedan. Hay una pelea tremenda por ese maíz y esa es la demanda actual del maíz en Estados Unidos. Es la tercera, casi el 40% de la demanda total de maíz en Estados Unidos y hay que ser muy prácticos al reconocerlos. Y luego, este ciclo tuvimos algunas cosas muy anómalas comparadas con el año pasado. El año pasado se sembró maíz, se sembró pronto, se sembró rápido, estábamos muy listos, la primavera venía todo fantástico, y este año ha llovido, y no han sembrado, y venimos tarde. Entonces vean, la barra en azul representa la velocidad de siembra que hemos llevado este año, este ciclo, mes por mes, desde que se arrancó la época de siembra en abril. La línea negra que sobrepasa eso es el promedio de los últimos 5 años. Teóricamente lo que se sembró de maíz ya está sembrado, y esta semana vamos a ver qué tanto se sembró, hasta una estimación de cuánto fue lo que se sembró, y además nos van a decir cuántos inventarios existen. Entonces es crítico este reporte que vamos a ver, aunque les dicen que los USDA no sirve para nada. Es cierto, no sirve para nada. Lo que pasa es que la interpretación que hace el mercado de esa información es lo que hace que se muevan los precios, pero el USDA no tiene ninguna intención de hacer que se muevan. Producción. Vean esa línea negra. Esa línea negra representa un rendimiento de tendencia, simplemente la tendencia, y esto es para el maíz. Entonces, hemos tenido la caída importante de las tendencias de producción. Si lo ven en los últimos picos, ahí en el 2010, 2011, ha venido siendo caída libre después de la última seca terrible. Este año lo único que necesita hacer Estados Unidos es producir tendencia. Y si produce tendencia va a tener un ciclo agrícola muy grande y va a tener una cantidad de maíz enorme. Y eso lógicamente que tiene que impactar en los inventarios. Entonces vean los inventarios finales de maíz en Estados Unidos en línea, la barra roja, que fue como quedamos. Y si este año es simplemente normal, les vamos a ir a estas alturas de la línea verde. ¿A qué suena eso en términos de precios? Sí, pero si vas a llorar. Bueno, Estados Unidos no se necesita en el mercado de maíz en el mundo. La línea negra representa la cantidad de exportación que tiene Estados Unidos. Cada vez es menos y cada vez es menos. Y del otro lado están participando muchas más gentes. Mientras hablamos, en Brasil van a estar sacando su famosa safriña. Una safriña de maíz que va a ser enorme, cerca de 40 millones de toneladas o más. El problema con Brasil, el problema con Argentina, mayormente Brasil no es un tema de producción, cada vez producen más, pero si la infraestructura se queda igual, entonces el grano se queda atorado, no puede salir, no tiene fluidez. Pero si no fuera por eso, ahorita tendríamos soya y maíz por todos lados bailando. No se necesita maíz norteamericano, y además la zona del Mar Negro tiene mucho grano, hay ofertas de allá, y hay algunos otros lugares que no tienen necesidad de tener ningún tipo de importación norteamericana. Y China, que lógicamente es la gran escala de cosas. Vean el crecimiento en el consumo, que son las barras grises. La línea azul representa los inventarios finales que ha tenido China. China el día de hoy no está en una situación increíblemente apretada de inventarios según se ve. El problema es que el consumo ha crecido y China es una de estas variables que va a salir a reducir.
si el precio del maíz baja lo suficiente, China va a comprar, y aunque no lo utilice, lo va a utilizar como reserva. Es el mismo programa que tiene para soya por algunos años y necesitan tener su dinero metido en esto. O sea, no van a poder seguir manteniendo el financiamiento de Estados Unidos con los dólares inútiles, los tienen que invertir en seguridad alimentaria. Esto representa el área de cultivo en China para maíz, el crecimiento que han tenido, pero vean también que hay una creciente en la productividad. Entonces son dos cosas que van de la mano. ¿Van a ser autosuficientes? No, es demasiado grande China, siempre van a necesitar productos de fuera, pero es un tema que va en crecimiento. Y en los inventarios de maíz en el mundo, si se fijan desde donde sale la raya, la flecha esa roja o rosa, no estamos en una situación de pretejadero como lo tuvimos el año pasado. Si los inventarios de maíz este año son mayores al del año pasado, por indiferencia tienes que pensar que los precios del maíz más altos ya los viste. Es muy poco probable que tengas precios más altos que el año pasado teniendo más disponibilidad de producto. Índices de condiciones de cultivo en el trigo invernal. La línea roja, esa que tenemos ahí, es el promedio de los últimos 5 años. Las barras te hablan del índice de cultivo, la calidad del cultivo, como lo va reportando el USDA semana a semana. Esto teóricamente tiene un impacto importante en la producción. Entonces, el cultivo invernal que se está cosechando ahora, que se va a empezar a cosechar ahora en Estados Unidos, viene en unas condiciones malas, las más malas que hemos visto en muchísimos años. La producción no se garantiza, aunque los efectos de lo que estamos recibiendo en noticias por Oklahoma y algunos otros estados viene bien en términos de producción. Aún así, no están en las mejores condiciones. Y lo que va del índice de cultivo para el cultivo primaveral, lo que está más al norte, no está tan mal, no está tan golpeado, aún así va por debajo de la línea de los últimos 5 y los 10 años representados ahí en rojo y en azul. Esto es aburridísimo, ya voy a terminar, lo que sigue es peor, pero de momento tengo paciencia con lo que voy haciendo acá. El avance de siembra de trigo primaveral en Estados Unidos va lento, en la parte norte ha estado lloviendo mucho, la maquinaria no puede entrar. Yo creo que han estado recibiendo estas historias porque, digo, de una manera u otra, en algunos campos, en algunos lugares donde está últimamente el agricultor mexicano, está viendo continuamente los mapas climáticos norteamericanos para que llueva más, les llueva más, les llueva más, y produzcan menos, y produzcan menos, y produzcan menos. Entonces, el éxito de nosotros teóricamente es la catástrofe de ellos, y hay que tener cuidado, no necesariamente, ¿no? Esto primero era la seca, van a tener una seca eterna, y les llovió mucho, les compuso el agua, y no se les va a pasar de agua. Y siempre es una situación así, pero en este caso, aunque van lentos con el tema del avance de la siembra, tienen capacidad de sembrar y sembrar muy rápido. La producción de trigo en Estados Unidos, lógicamente, como lo ven en la última barra, ha caído bastante, pero respecto del pasado no es tampoco una situación crítica. Los rendimientos han estado oscilando en bastantes ángulos, pero les repito, no están en una situación en donde los inventarios estén absolutamente apretados. Hay trigo, esa es la relación que les quiero tratar de decir. Y los inventarios, lógicamente, están por encima de lo que han estado en los últimos años. Les repito, no ha sido el auge, no ha crecido, pero los trigos, como saben, hay muchos y en el mundo se producen muchos cultivos. Tienes en Sudamérica, tienes en el hemisferio norte, entonces hay muchos cultivos en el año y el trigo tiene capacidad de reproducirse muy rápidamente en términos de inventarios. La producción de trigo en el mundo. Entonces, India tiene una cantidad bestial de trigo, donde en algunos lugares no hay en dónde almacenarlo. Entonces, si tienes entre 7 u 8 millones de toneladas de trigo excelente en India, y tienen que salir a torrente de forraje, va a ir a competir contra maíz, contra el trigo mismo. Y la India están en el monzón ahora, recibieron una cantidad impresionante de lluvia por un tiempo, están en una época transicional muy interesante porque les está permitiendo poder aprovechar lo mejor de esas lluvias. Se secó un poco, si viene el monzón encima otra vez van a tener otro cultivo de cerca de 90 millones de toneladas y nuevamente van a tener este problema. Ahora, India tiene que equilibrar bien el tema de producir mucho para mantener los precios del trigo local estables, que le interesa mucho al gobierno que no se les dispare el trigo. Y la otra es que el precio sea lo suficientemente sexy para que el agricultor regrese a sembrar el año que entra. Entonces están en ese debate y por eso tienen que abrir la válvula de exportación para permitir que este trigo salga del torrente local, mantenga el precio, pero que también no se les aplaste el tema de ingreso al agricultor. Los inventarios de trigo en el mundo, esto nos dice simplemente que pues, hay de todo, ¿no? Que lógicamente si vamos a tener una producción tan grande, los inventarios hay suficiente, no tenemos una preocupación enorme por el trigo. Y al final de cuentas, si quiero sumar aquí el tema del trigo y el maíz en estas barras en una gris y una azul, al final del día te estoy diciendo, hay producto, el problema es de que no está en donde siempre se necesita. Es un tema de logística, es un tema de oportunidades, de arbitrajes, de bases, de muchas cosas que vemos en un mercado muy distorsionado. Eso es en donde tenemos que tener inteligencia, y a donde les invito a que piensen un poco más allá, porque esta idea de la trascendencia elemental del precio de hoy, el precio garantía, el precio subsidiado y tal, se está quedando atrás.
necesitan empezarse a meter en dinámicas donde los precios realmente tienen un impacto importante en sus economías y donde hacen el sentido de negocio figurado. Voy a platicar más alrededor de eso porque les dije en qué momento vamos a vender y vamos a ser exitosos, y no los voy a dejar que les mando una ciencia, les prometo. Pero al final del día les quiero poner esta idea también con el tema de la reserva ecológica. Como saben, en algún punto Estados Unidos produjo mucho grano, tanto que los precios se deprimieron antes de la industria del etanol. Entonces el gobierno de Estados Unidos, de una manera defensiva, le dijo al agricultor norteamericano: deja de sembrar, deja de traer producto al torrente, pon esa tierra a descansar y yo te pago porque la tengas descansada. Pero es un contrato a largo plazo, no la puedes traer nuevamente a producción hasta que no tengas ese contrato definido. Entonces todos los años se está liberando tierra para que pueda sembrar. Realmente el agricultor norteamericano, nada tonto, pues puso ahí lo que estaba pegado a arroyos, lo que estaba rocoso, no dijo la tierra premium. Pero ahí está la tierra que se está liberando en rojo. Es tierra teóricamente marginal, es tierra que no es lo más premium, y es ese incremento de acres que mucha gente apostaba, o de hectáreas que apostaba a tener para mayor producción. Y suceden efectos muy divertidos, porque esa tierra, por ejemplo, que parecería ser la tierra marginal, las Dakotas, donde está la 2 y la X, las Dakotas, supuestamente una tierra no de lo mejor, produjo el año pasado el doble de maíz que uno anterior. Y Minnesota, en los últimos 5 años, ha sido el estado que mejores rendimientos de maíz ha reportado, por encima de Iowa, por encima de Illinois, por encima de Indiana, lo que ustedes buscan. Son lugares que el día de hoy tienen mucho grano, muchísimo grano. Tanto grano que lo que se terminó en Illinois, en Iowa, está siendo importado internamente de estos lugares. Entonces, Estados Unidos el día de hoy tiene plantas de etanol en Iowa, que es la tierra del maíz, que están importando, entre comillas, grano de estas zonas. Ahora, fíjense bien lo divertido. ¿Se han dado cuenta que en el maíz el precio de hoy es julio, es más caro que más adelante? Se llama inverso, se supone que no debería de ser así, porque tú cosechas un día, hoy tienes que cargar el producto mucho tiempo, te tienen que pagar el almacenaje. Entonces, si el mercado te dice que venderlo mañana es más barato que venderlo hoy, pues la idea es que el mercado te está diciendo: lo necesito hoy, lo quiero hoy, lo tratas de vender hoy. Esos inversos el día de hoy se explican así. Estas tierras que produjeron mucho y que tienen hoy el grano son las tierras que hoy sembraron tarde por las lluvias. El agricultor sabe que va tarde, no sabe cómo le va a ver con el cultivo, que el grano viejo que tiene lo está dejando como si fuese su reserva de grano nuevo. No lo vende, las plantas lo necesitan, y se hace una dinámica diferente. Y no les estoy hablando en japonés, es una pequeña muestra de lo que les estoy platicando, del detalle que tenemos que llegar en algún momento si quieren ser eficientes por encima de su zona de confort de todos los días. Créanme que hay muchas estructuras que se pueden revisar, que son parte de su día a día, porque aquí es en donde están haciendo sus negocios en lo fino. La gráfica que sigue es el precio del maíz. ¿A qué le apuestan? Ahí estamos. ¿Subimos o bajamos? ¿A qué le suena? Porque la gráfica para atrás se las explico muy bien, y para adelante, ¿cómo le hago? ¿Subimos o bajamos? Estamos en igualdad de circunstancias, yo no tengo bola de cristal. Bueno, es muy fácil. Los consultores les decimos a los compradores y a los vendedores lo que cada uno quiere escuchar. Entonces, si este fuese un foro pecuario, les explicaría cómo el mercado va a bajar. Como no es el foro, les tengo que decir que el precio va a subir, ¿cierto? Si no, no van a pagar los viáticos. No, adelante. Bueno, los precios agropecuarios, si dijimos que hay suficientes inventarios en el mundo y hay producción por encima del año pasado, y que eso suena que los precios no vayan a subir mucho, simplemente por una extrapolación de datos, implica que la tierra tampoco va a subir más de valor. La tierra ha subido de precio de una manera dramática, en Estados Unidos particularmente. La tierra es muy cara. Salir a rentar tierra está siendo un problema tremendo en Sudamérica. Argentina ha crecido en sus sistemas productivos a base de salir a rentar tierras. Estos grandes pools de siembra que tienen 40, 50, 60, 70 mil hectáreas de tierra en una sola entidad, están empezándose a cortar. Recientemente una empresa, se llama El Tejar, si lo quieren después revisar, esta empresa estuvo manejando en Sudamérica, entre Brasil, Paraguay, Argentina y tal, cerca de 1 millón de hectáreas de tierra. Cerca de 1 millón de hectáreas de tierra, hace no más de 3 años. El día de hoy se redujeron a menos de una tercera parte, porque el precio de los commodities subió, el precio de las rentas subió,
Y cuando se acabó la gasolina, ¿qué pasó? Digo, vamos a ver ese tipo de efectos, pero llega un punto donde esa rentabilidad no es para siempre. Entonces, las tierras están maximizando su valor si los precios agrícolas se quedan acá, y eso es una cosa que tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a hacer un recuento de los daños. La producción agrícola crece porque el USDA está usando rendimientos de tendencia. Simplemente un año normal es lo que están aspirando a tener en Estados Unidos. Los ingresos agropecuarios bajan respecto al año anterior, pero siguen siendo altos en relación de la historia. O sea, dijimos que los precios iban a estar bajando. Hay riesgos inminentes en la política económica de Estados Unidos. Hay programas de subsidio que están cambiando. El USDA está recortando muchos subsidios y muchos apoyos porque se está viniendo un tema muy apretado con lo de la disciplina fiscal en Estados Unidos. Los valores de las tierras se están maximizando a estos precios agrícolas. Y Estados Unidos está sin duda perdiendo terreno en el dominio exportador. El año pasado fue el año más seco y más cálido de los últimos 70 años. Y quiero llamarles la atención a lo siguiente: fue muy seco, y aún así Estados Unidos produjo algo, suficiente, pero produjo algo. El problema no fue la seca, el problema fue que justo en la reproducción del maíz se estacionó una nube de alto calor que desnaturalizó el polen, y eso es lo que dicen los técnicos. Pero que realmente fue eso, más allá de que haya sido una situación de mucha seca. No voy a ponerme a discutir con ustedes eso, porque ustedes son más expertos que yo, pero es lo que dicen los que saben. La inflación alimenticia en Estados Unidos no es un problema, para el mundo sí lo es. Entonces, los precios agrícolas suben en Estados Unidos, pero el consumidor norteamericano gasta de su bolsa en alimentos no más allá del 14 o 15% de su cheque, de su ingreso. Y en nuestros países, más del 40% de lo que ganamos para los alimentos. Entonces, si empiezan a subir los alimentos, tenemos una situación de inflación muy complicada. Y aquí somos juez y parte, porque ustedes como productores les encanta el tema de ver los trigos más caros y los maíces más caros. Pero cuando vas a comprar cosas al súper, no te da mucho gusto salir a comprar tortillas más caras. ¡Ay, qué buena tortilla! Está carísima. Estoy encantado, me gusta esa idea. No lo haces, es una situación que va una cosa con la otra, no tenemos esas dos partes en esto. Entonces, me dijo muchas cosas interesantes y me quedé dormido. Estos niños van a aparecer mucho durante la presentación. México, regresemos al tema de México en términos de lo estructural y de lo importante. Europa, como sabemos, tiene problemas intestinales terribles. Hay una cadena de inestabilidad muy grande, hay una inequidad muy fuerte, y lógicamente que eso nos pega, de una manera u otra, tiene una influencia en nuestras economías a nivel de lo grande. En los factores externos sabemos que las malas condiciones económicas crean inestabilidad política y se aplica la ley pañal. Vimos a Berlusconi, vimos a Sarkozy, vimos también al ejemplo en España. Van cambiando, los van echando porque necesitan a los nuevos. Así es como van. Sobre la ley pañal, diríamos así: a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos periódicamente por las mismas razones. Entonces, este es un ejemplo extremo, ¿no? Pero a final de cuentas es una realidad política que continuamente vais a tener que la democracia se autogenera alrededor de situaciones complicadas. La primavera árabe, la inestabilidad en muchos países resulta en términos de hambre. China se está desacelerando y tiene un impacto en México, pero vamos a ver las cosas en una perspectiva real, porque China tiene muchas dimensiones. Vean el tema del crecimiento económico en China. Las varas es el crecimiento económico en China año con año. Lógicamente que sí puedes decir que viene decreciendo. La línea esta rara aquí abajo es el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, por encima de cualquier cosa, China tiene un crecimiento muy importante. Está creciendo, no deja de crecer comparado con todo lo demás, pero es un crecimiento que viene disminuyéndose. Ahora, ¿eso que me lo regresas? Gracias. ¿Eso qué significa en la situación real? En el 2007 tenías una economía de 3.383 millones de dólares, lo que fuese. Era una economía más pequeña. En ese momento podías crecer al 13%. Hoy creces mucho más grande en términos aquí le chiflaron. ¿Fue piropo o qué fue? El tema de la economía en China es que puedes crecer ahora al 8% sobre una economía mucho más grande, implica más dinero, es un crecimiento más dinámico. Es fácil crecer mucho con una economía pequeña, pero con una economía grande no es tan fácil, y no nos podemos quedar con ese prisma porque termina siendo una falacia, especialmente cuando hablamos de consumo de productos agropecuarios. Ya les va por qué.
El ingreso urbano de las ciudades en China, vean cómo está creciendo el ingreso en las ciudades, lo que está ganando la gente en las ciudades, esta curva de crecimiento. Si hay más dinero en las ciudades, ¿qué pasa con las ciudades? Crecen, la población migra. Entonces el día de hoy, por primera vez en la historia, China tiene más de la mitad de su población viviendo en ciudades. El dinero llama a la población a que venga a las ciudades. Ese crecimiento poblacional en las ciudades requiere de muchas cantidades de alimento. Eso no se va a detener, eso ya está ahí. Ahora, vean esta, por ejemplo, las líneas grises hablan de la población de cerdo en el mundo. La roja es la población, la cantidad de cerdos en China. Y cerdos de los y la línea roja habla de, el azul es en Estados Unidos. Vean la diferencia o la extrapolación. Estados Unidos tiene casi 6 veces, perdón, China tiene casi 6 veces más cerdos que Estados Unidos. Y China consume nada más 1.6 veces más harina de soya que Estados Unidos. Entonces imagínate que toda esa población porcícola la traes a efectos de alta tecnología, las haces consumir harina de soya que requieren. ¿Qué cantidad de harina de soya y de maíz necesitarías en el alimento balanceado para alimentar los cerdos que ya están ahí? Entonces imagínense el potencial, no porque los macroeconómicos dicen que sube o baja. Ahí están los cerdos, ahí está la población y está la obligación de un gobierno en mantener esto porque es seguridad gubernamental. Bueno, el consumo per cápita de cerdo en China va creciendo, lo mismo en pollos. Eso que fue cerdo, pollo. Y esto simplemente para darles un matiz de lo que ha estado creciendo año con año. 7% de crecimiento en el consumo de maíz, 10% en el consumo de harina de soya, 9%, 7% en los aceites, el trigo por ahí del 3%. Porque han tenido trigos locales, pero China viene creciendo fuerte en términos de eso. Entonces, esto se los había dicho más y más población en las ciudades que en el campo. La población urbana en la última década ha crecido anualmente casi 21 millones y medio de gentes. Entonces imagínense que China se inventa casi una ciudad de México, año con año. De ese tamaño es el tema. Y al final del día, desde 96 a la fecha, la población total creció un 10.4%, la población urbana creció un 77.2%, la migración del campo a la ciudad se estima en este tiempo en 316 millones de gentes. Eso, para ponerlo en perspectiva, es como si tomaran a toda la población norteamericana hoy y dicen que en 6 años la van a mover por completo a otro lugar. De ese tamaño es el impacto de lo que está creciendo la población en China. Pero con esto el tema del bono poblacional se está maximizando y hay que tener cuidado. China no está envejeciendo, pero esa etapa de alto consumo donde te casas, tienes a tus hijos, tu primera casa, tu primer auto, tu zona de auge está pasando. Ese bono poblacional está empezándose a detener y lo estás viendo acá. El otro tema con China, que es una situación muy delicada, es que en China hay 118 chinos por cada 100 chinas en las ciudades, 140 chinos por cada 100 chinas en el campo, y eso genera violencia. Tarde o temprano va a haber problema. Entonces, la próxima vez que vean un chino, una mano atrás, otra adelante, caminar pegados a la pared porque se va a poner complicada la cosa. Bueno, ¿será que los chinos pueden alimentar el 22% de la población con el 10% de la tierra arable del planeta? Yo creo que no. El tema es que van a tener una dependencia muy grande por alimentos. Les pregunto nuevamente, ¿realmente China va a desacelerarse? ¿Realmente China va a dejar de consumir productos agropecuarios? La respuesta es no. Y se los hago como contraparte porque vamos a entrar con el lado de los especuladores, que es el otro fil de la balanza. Y si me tienen paciencia, un poco de tiempo, porque me dijeron que iban a sacar tarjetas que no las veo. ¿Está bien? Bueno, Estados Unidos tiene otro tema pendiente. En Estados Unidos viene mucho la crítica de que el trabajo y el empleo no crece, que hay desempleo, que la situación no camina rápido y que es una crítica constante del presidente Obama. Y la otra, el famoso precipicio fiscal, en donde de repente dice Estados Unidos: si el Congreso no me permite endeudarme más, paro la maquinaria. No tengo cómo pagar nóminas para la gente de las oficinas públicas y tengo que empezar a pagar programas y subsidios y tal. Entonces, ese tipo de cosas sí nos afectan en México, de alguna manera nos resta demanda en algunas áreas estratégicas y tal, pero sea lo que sea, y lo hemos visto en los últimos años,
En Wall Street te dicen que los sueños de los ejecutivos de Wall Street se transforman en las pesadillas de los ciudadanos del mundo. Y eso fue real con la última crisis, eso no fue una mentira. La última crisis hipotecaria que vimos en Estados Unidos empezó así. Imagínense que el año que arrancó la crisis, la burbuja azul representa todo el capital que tienen los bancos más grandes. Vean la burbuja grande, esta burbuja de acá. Citigroup tenía toda esta cantidad de activos. Así empezaron antes de la crisis. Y vino la crisis y así terminaron. Entonces, estos son los bancos más grandes que hay. Muchos de esos bancos ya no están. Y en otra forma de verlo, si cada dólar que se perdió con esta crisis en Wall Street representara un kilómetro cuadrado de tierra, así estaría Sudamérica. Se hubieran llevado al baño con todo eso, simplemente para poner una perspectiva. Se perdió mucho capital y se perdió mucha confianza. Eso es una situación que es invaluable. En términos de dinero, eso es lo que desapareció por todos los abusos que creaban estas gentes. Pero al final del día, no nos vamos a quedar en este tipo de lamentaciones. México realmente hoy está en una situación viable, en una situación que tiene un ámbito competitivo hacia norte, sur, este y oeste. México tiene un blindaje económico serio, viene de años muy buenos, está en una época muy especial para capitalizar todo esto. México está realmente bien blindado, está en camino de ser la segunda economía más grande acá, a tumbar a Brasil pronto. Y la verdad es que es una cosa fantástica, es poco común verlo así. Hay temas que no le hago a la política, pero el tema de eso es una realidad. Lo demás es pura fantasía. Ahora vámonos un poquito más atrás. Observen esta gráfica es un índice bursátil, el Standard & Poor's en Estados Unidos, y nos vamos desde los 1956, los 55 o la posguerra. Y vean que hay un periodo tremendo en donde los mercados no hicieron absolutamente nada. En la zona de los 80s llega Margaret Thatcher, llega Ronald Reagan y hacen este tema de regular mercados y permitir que los agentes bancarios se conviertan en protagonistas del pirataje, porque es lo que terminaron siendo el día de hoy. Y cuando estás viendo ese tipo de situaciones y ese libertinaje, el mercado empieza a crecer y empieza a subir. Y es cuando nos dicen que es un tema de globalización, de que todo el mundo tiene que ver con todo el mundo, y esa globalización que terminó de ser promiscuidad, y así andamos, todos cruzados con todos. Creció la economía, y la economía llegó a un punto donde no podía crecer en esos pasos tan acelerados, y empezó a tener muchas dudas, y creó el efecto último que tenemos allá, que es volatilidad. Entonces, esta es la imagen de lo que les describí hace un rato. Tenemos estas tres etapas del mercado en un índice de tiempo bastante largo. Y el tema de la volatilidad, lógicamente, que está con nosotros, llegó y se va a quedar. Entonces, nos guste o no, vamos a tener mercados subiendo, mercados bajando, y nos van a avisar, no vamos a tener ni cómo responder. Este es un ejemplo. Esta es la gráfica desde el 2011, la fecha del trigo. Lógicamente que ustedes lo vendieron todo allá arriba, entonces ya no tengo nada que hacer acá, pero así se ha movido el trigo en los últimos años. Maíz, el ganado, café. O sea, imagínate esta, en un año llegas acá, abres los ojos, sube el precio 35%, baja 35%. Si tú tienes una finca de maíz y en un año no vuelves a ver el mercado, estás en el mismo punto en donde saliste hace un año atrás, justamente en el mismo lugar, y en el camino te aseguro que se llevaron puestos a muchos. Azúcar, algodón, y bueno, como esto es un foro internacional, hay que hacer la frase en inglés, que tengan pegue esto, ¿no? Entonces decimos así, con esto la volatilidad, hold yourself, Catalina. O sea, agárrate, Catalina, porque esto se llegó a quedar. Fíjense bien, el tema del cambio de precios en el maíz diario, esto se habla de volatilidad. Volatilidad, hablando de que entre cambia el precio de un mínimo a un alto, en el transcurso de un día, hoy el maíz en Chicago se te mueve 10 centavos en un día. 10 centavos, no sé, son $3 y tantos. Por día. Ese es el rango normal por día de lo que se mueve. Entonces, cuando el mercado está subiendo 3 o 4 centavos, me hablan de Chicago y me dicen, oye, ¿qué está pasando? Nada, está aburrido, no está pasando nada. Estás hablando de $1, $2 de movimiento diario, que es incesante en un solo día. Entonces, es una situación de bastante mucho, de fuera de control. Y si hablas de volatilidad, este es un ejemplo de volatilidad terminal, pues un infarto al miocardio. No queremos este tipo de cosas acá.
Entonces, la cosa hay que verlo relajada. Cuando veas gráficas y análisis y te mandan, mira, diviértete. La realidad es que estas gráficas, como se los he dicho, hacia atrás se interpretan muy bien, haz lo que quieras, hacia adelante son muy complicadas de interpretar. Y ustedes lo que tienen es ir a ver hacia adelante, no ir a ver hacia atrás te lo explico yo cualquier día. El tema de adelante se habla de rentabilidad. Entonces, si hablamos de las implicaciones de lo que tenemos en el externo, sabemos que la geopolítica que crea tensión de precios, si Irán ataca a Israel, si Israel se descompone y tal, o sea, sabemos lo que va a pasar con el petróleo. Si sube el petróleo está indexado el tema de canasta de commodities, es una locura para todos, ¿no? Gracias. Las tasas de interés, tipos de cambio, todo este tipo de cosas afectan el consumo, los precios de la tierra se elevan por encima del crecimiento económico, la tierra es muy cara, el día de hoy es muy difícil que un nuevo joven, un nuevo agricultor, Estados Unidos tiene un problema muy serio, por ejemplo. Ellos, si te fijas en la edad promedio del agricultor norteamericano, es una comunidad muy vieja, están envejeciendo. Pero si tú quieres salir a ser nuevo agricultor y quieres ir a comprar una hectárea, no tienes dinero, no tienes experiencia y es el precio de entrar carísimo. Entonces, esa es una situación que te habla de que haya una inconsistencia y alguna situación donde el precio no respecta el valor. La productividad crece, pero no el empleo, y esto es una situación muy divertida, cosa que no es realmente, pero creces en productividad, haces más con menos, contratas menos gente, y la que tienes la puedes hacer más, pero necesitas que haya más empleo, necesitas que haya más empresarios, que el ciclo empiece a generar más dinamismo, que tengas más consumo. No está sucediendo eso. Entonces, los números de las empresas en Wall Street están fantásticas, crédito barato o regalado y productividad alta, contratan menos gente, hacen más cosas, porque hay esa situación. Entonces, es una cosa muy complicada que ver. Los insumos y las materias primas se elevan de precio, y ustedes creo que lo han visto. Suben los precios agrícolas, suben los insumos. Ese es un problema, porque lo que realmente estás afectándote es la rentabilidad. ¿De qué te sirve que el precio suba? Porque bajes y te van a bajar los insumos también. El tema es un tema de márgenes, no es una situación que vaya alineada con precios. Entonces, el tema del precio es un traidor, necesitan sacarse eso del lenguaje cotidiano. El precio no importa, ahorita lo explico. Bueno, las cadenas de suministro se encarecen y las tendencias de precios cíclicos se alteran por completo, eso ya lo sabemos. Y luego vienen los especuladores, ¿han escuchado hablar de ellos? O sea, imagínense esto es una realidad, es una supercomputadora. Entonces un genio, que el día de hoy ya ni siquiera es economista, es un físico matemático, un actuario, crea un algoritmo. El algoritmo dice que si sube el maíz y baja el trigo, compras tipo de cambio mexicano. Y si el tipo de cambio mexicano sube y baja en Nueva Zelanda, vendes el índice del Nikkei en Japón. Y si el Nikkei sube y el Dow Jones baja, vendes todo lo que tengas en títulos europeos. Y además esa cosa tiene X cantidad de dinero reservada. Y la fórmula ya no obedece a ningún ser humano, es una fórmula. Cuando esas computadoras se conectan a los nanosegundos, a los torrentes informativos, toman decisiones por cualquier otro. La próxima vez que venga un reporte del USDA, por curiosidad, vean cómo se mueve el precio del commodity que quieran en cuanto se emite el reporte. El precio sube y baja de manera disparada porque son estas cosas las que primero lo tradean o lo operan. Es microsegundos. Estas gentes tienen una cantidad impresionante de dinero. Entonces, en sentido estricto, todo esto es demanda que no consume y oferta que no produce. Es un tema virtual, pero domina los mercados porque es la fuerza más dominante que tenemos en ellos. Entonces, para ponerlo en un contexto, la línea gris representa el valor total, no el precio futuro, el valor total de los futuros del maíz norteamericano. La línea blanca o la barra blanca, el pedazo blanco, representa la soya y el azul el trigo. Es el valor total de los tres cultivos más grandes de Estados Unidos. La línea roja es la cantidad de dinero que tienen los especuladores que están registrados en la compra de commodities. En sentido estricto, si ellos quisieran hoy, podrían comprar 3 veces el tamaño total de las cosechas norteamericanas con el poder de compra que quieran. ¿Son grandes o son pequeños? Bueno, se pone mejor. Esta es la misma gráfica, están estos dos. La línea roja está. Lo único que hice fue echarles encima de la comunidad financiera que puede venir a atacar en cualquier momento nuestro mercado. Entonces, nuestro mercado agropecuario en Chicago, en donde lo quieran ver, es muy grande, pero en el contexto de todos todavía somos pequeños. Cuando estos tipos estornudan, a nosotros nos da pulmonía.
Y ese tema de cosas que no sabes cuándo van a llegar a comprar, que los precios suben, o a vender porque las condiciones de que el níquel y tal y cual bajan. Ese tipo de cosas son los que están alterando el precio hoy día. Bueno, otra historia. La barra roja representa la cantidad total de contratos que se operaron en Chicago en el 2011, y la barra gris representa la producción mundial de maíz. Es decir, en 37 días se había operado el 100% de todos los cultivos de maíz del mundo, y se operó 10 veces la cosecha mundial, solo en futuros, no opciones, solamente futuros. Entonces, ¿se dan cuenta de todo lo que representa esto? Somos muy grandes acá en el sur de Sonora, sin duda. ¿Cómo nos sentimos respecto de todo nuestro entorno? Entonces, cada vez te vas haciendo más pequeño en el sentido de todo lo que representas, ¿no? Yo no tiro el agua acá, por si tú me echas la culpa a mí, yo no fui. Y tiradero tampoco fui. Otros especuladores, ¿los conocen? Tienen una cosecha por vender, no la venden porque el precio va a subir. ¿Conocen de eso? No hay hablar de eso. Hay otros. Tienen que comprar producto, no compran porque el precio va a bajar. Y bueno, piensen así. Vean esta línea roja, y este es el rendimiento del índice de Standard & Poor's. Y comparen este crecimiento en esa línea roja contra los demás. El maíz en los últimos 5 años ha subido un 342%, la soya un 259%, el trigo un 216%, y así sigan. La pregunta para ustedes: ¿ustedes creen que este ritmo es sostenible? ¿Creen que vamos a seguir subiendo eternamente el precio? En algún momento alguien va a parar la música, y hay menos sillas musicales que jugando gente alrededor de ellas. Entonces, eso es una situación que tenemos que tener en perspectiva. Y hay ciclicidades. Este es un índice de commodities. Vean la primera estación. Tienes una situación de precios estables, y de repente, por alguna razón, entras en alguna transición, los precios suben. Te quedas en una situación estable. Llegas a otra transición, los precios suben. El día de hoy estamos en una situación estable otra vez. ¿Será que nos quedamos ahí con los precios hoy día? Los fondos y los especuladores. De este lado vas a tenerlo claro. Estas líneas negras, o las barras negras amontonadas, representan la cantidad de tenencia, la cantidad de producto que tienen los especuladores guardados. Cuando deciden salirse por cualquier razón, los precios se colapsan. Cuando regresan, los precios suben. El día de hoy, ¿qué hacen? ¿Se quedan o se van? La situación con los contratos agrícolas respecto al pasado es que ya no es tan fácil. Y les voy a platicar más o menos la dinámica de cosas. El especulador dice: yo tengo que guardar sus afores, el dinero que les voy a dar cuando se retiren, 15, 20 años a partir de hoy. Hoy tengo ese dinero. Y me preocupa mucho la inflación, porque si tú el día de hoy das $1 equivalente, y con ese dólar el día de hoy compras una Coca-Cola, en 15 años necesito darte la cantidad equivalente de dinero para que compres tu Coca-Cola, y el rendimiento para que le dejes a la propina al mesero, al menos. Entonces, ellos decidieron hacer una canasta antiinflacionaria y compran oro, petróleo, maíz, soya, trigo, gasolina, lo acumulan y en 15 años lo venden. Y nuevamente, todo eso que compraron, ¿qué hizo con el precio? Porque llegan y compran mucho, los precios se elevan, se hace una espuma, pero cuando dejan de comprar, ¿qué pasa con el precio? Si no lo venden, a lo mejor se queda, y esa es la situación en la que estamos. Donde se equivocaban estas gentes, y el día de hoy están sacando un poco la palanca, es de que estos productos son cíclicos. Cuando compras petróleo, es un no renovable, no hay más petróleo, no se genera, no hay forma de hacerlo. Entonces hace lógica esto: lo que hay es escaso y va a haber menos para cuando estemos haciendo otras cosas. Con oro, con platino, con ese tipo de situaciones funcionan, pero no con maíz, no con soya, no con trigo, porque todos los ciclos cambian, y en ocasiones puede estar en una situación de producción monstruosa y cambian las mecánicas del precio. Entonces, yo lo que les digo con esto es que estos gentes ya se dieron cuenta y como que ya no están metiéndole más dinero a esto. El acelerador se paró, pero les digo, esta inflación continua de precios la pongo en una situación de duda, y le invito a cualquiera de ustedes a que empiecen a pensar cómo sembrar, garantizando, forzándose a tener un precio garantizado, un mínimo. Si el precio va a subir, fantástico, pero sé que puedo volver a salir a sembrar el año que entra y no voy a tener pendiente que los precios se me caigan encima. Bueno, clima.
El año pasado seco, el Mississippi seco, no transitaban barcazas, bueno, era una cosa de locura. Se decía el año pasado necesitábamos una cantidad impresionante de lluvia este año para poder cambiar el perfil del agua en Estados Unidos. Iba a ser una catástrofe otra vez. Las reservas de las presas que estaba controlando el Marine Corps ahí en el Mississippi no las estaban soltando al río porque decían estos eventos se repiten por más de 5 años. Este evento de seca no es aislado, entonces no vamos a soltar agua al río porque la vamos a necesitar el año que entra. Llovió demasiado, llovió muchísimo, entonces todo esto se desapareció. Luego se nos viene la nieve y en las zonas norte, cuando estaban queriendo sembrar trigo, popularon las fotografías como esta en donde no podía sembrar porque estaba lleno de nieve, era una locura. Ya se acabó la nieve, ya sembraron, y esa nieve se derritió y tienes muy buena humedad en el suelo. Entonces siempre tienes una historia que va cambiando continuamente. Seca, es lo que les acabo de decir, mapas y mapas y mapas, seco, esto va a ser una locura, no vendas, va a subir, lo que tiene está fantástico, no vendas, va a subir. Los Estados Unidos no van a tener un buen ciclo, van a fracasar. Pues nada de eso ha sucedido al momento. Entonces vamos de secas a inundaciones, a catástrofes, a lo que tú gustes. El clima cambia, no lo controlas y no puedes hacer nada alrededor de eso. Entonces, niño o niña, no sé, todos los días que es niño, que es niña, que es baby shower, todos los días tenemos una historia distinta para el tema del niño y de la niña. También no lo controlas, tenemos los efectos de ello nosotros, pero no lo controlamos en ningún sentido. Y bueno, el tema del calentamiento global es una realidad, eso pasa el tiempo, es evidente, ¿no? Pero les voy a decir así, el tema del clima es una situación que te venden los meteorólogos para que les compres sus suscripciones y que estés viendo sus mapas y que estén dorando la píldora todo el tiempo con el tema de los climas. No importa lo que va a ser el mapa de los próximos 6 o 10 días, es irrelevante. Lo que importa es cómo lo va a estar interpretando el mercado. Y respecto de eso, saber cómo vas a actuar para poderte proteger. Lo que sucede en el clima lo vas a ver en el registro, lo que vas viendo en lluvias. Eso es importante, eso es relevante. Pero te voy a preguntar, si yo te enseño estos mapas de catástrofe, como lo que te mostré hace un rato, y te dije, no va a llover, y tú eres agricultor, porque sabes que ese tipo, ese meteorólogo te dijo que no va a llover, ¿vas a dejar de sembrar? Dice, no, a mí sí me llueve, a mi vecino no, a mí sí me va a llover. De una manera u otra, no te detienes, la actividad agrícola no se va a detener porque los climas cambian, ¿no? Entonces dediquémosle menos tiempo al tema de los climas porque es irrelevante, en ocasiones está dedicando más de lo que no tenemos. Entonces, el clima no se puede controlar. También te dijo que si las recomendaciones de los consultores fueran tan buenas como dicen, no me las darían. Vaya, viene todo el mundo a la consultoría, está fantástico, y si fuera cierto todo lo que te dicen, ¿para qué te lo dan? Lo usarían ellos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas y con sus consultorías, porque es muy importante saber a quién acudir en eso. También me dijeron que con dinero ajeno es muy fácil dar consejo. Les prometo que con dinero ajeno yo les sé dar consejo a todos. No es así de fácil. Entonces, los apuntes al momento. ¿Cómo voy de tiempo? Ya me cambiaron el marcador. China no debe dejar de ser un gran comprador. Eso es un hecho. Sudamérica tiene bastante producción, sus problemas de logística, lo habéis platicado. La industria del etanol está encantada con la baja del maíz, pero la industria del etanol no va a estar todo el tiempo en pujanza, porque la demanda estacional se les va a venir abajo en algún momento y las cosas van a cambiar. La industria pecuaria está comprada muy después por los inversos, es decir, si tú compras maíz hoy, mañana vale menos el producto porque hoy es invertido en el mercado. Entonces no puedes comprar, vas comprando justo lo que necesitas y eso mantiene una secuencia de demanda continua. El mercado está muy irracional como pocas veces visto. Este ciclo norteamericano es crítico y es de pronóstico reservado. Se va a sembrar, se sembró. Se va a cultivar, ya veremos cuánto va a ser. En el Inter vamos a matar la cosecha no sé cuántas veces y la vamos a volver a revivir. A eso nos dedicamos, no nos quedamos sin trabajo. Entonces no se vayan con ese tipo de cosas. No se olviden que los precios se mantienen irracionales más tiempo que uno solvente. Entonces, para cuando tienes capacidad de vender o comprar, ya no tienes el dinero. Rápidamente, esto es un espacio patrocinado por R. Scott O'Brien, la firma que yo represento. Les pongo el contexto en el que estamos. Somos la casa de corretaje número 11 en el contexto del mundo. De la 10 para arriba, todos son grandes bancos. Nosotros no somos bancos, somos privados, somos independientes, no especulamos, no operamos ningún mercado, todo lo hacemos por cuenta y orden de nuestros clientes, no tomamos posiciones propias. Y luego de la 11 para abajo está todo el peladaje, lógicamente, pero... bueno, en este tipo de eventos que son fantásticos, no vengan a perderse tiempo, entren en acción, las capacitaciones son fantásticas, salgan con un plan, y lo que puedan rescatar para que realmente puedan tener algo que hacer el día de mañana. Les invito mucho a que piensen alrededor de administración de riesgos y que se olviden de precios. Administración de riesgos es la nueva moda de todo esto. Entonces vamos a cerrar el tema. El precio y el valor están desconectados. Algunos commodities están muy sobrevaluados y aún así podría ser muy baratos por lo que se nos viene encima. Los mercados de hoy involucran más variables que el ayer.
los bajos precios agrícolas se fueron. Esa es la buena, se los garantizo. No van a volver a haber precios agrícolas bajos o deprimidos. Eso no va a volver a suceder, el mercado y el mundo no lo permiten. Sin embargo, los costos han subido y la rentabilidad se ha lastimado. Entonces seguimos en el mismo problema como se los dije hace un rato. ¿De qué me sirve vender caro si compro carísimo? El tema es saber la diferencia entre ambas cosas, y cuando tengo una diferencia pulcra y es evidente, pues bloqueo esa diferencia, me garantizo una marginalidad y el año que entra regreso y sigo haciendo mi operación y puedo crecer. Eso es lo que queremos hacer. Los mercados crean burbujas, ya los vimos. Entonces, lo que les dije que cuando iban a vender, está todo direccionado con esto. Bloqueen sus márgenes, piensen en márgenes, no piensen en precios. Donde vean la diferencia entre un buen precio de venta y sus costos, tienen un margen, bloqueenlo. Ahí es cuando lo tienen que vender. Y esa decisión la tienen en un presupuesto. El presupuesto que tengan en su negocio es el que les va a hacer tomar esta decisión. Y si no tienen presupuesto, empiezan a pensar en hacerlo. Es muy importante tratar de tener ese tipo de disciplina para ver su futuro, para ver su negocio plasmado en diferentes cosas adentro. Hazte más potente en la cadena de suministro, conéctate lo más posible con el usuario. Lo que hacen ustedes aquí en AOAS es un ejemplo, es algo muy destacable. Tienen la cadena conectada, están empujando comercialización a diferentes lugares, no se están quedando en lo convencional. Ese es el camino. Eso es lo que te va a llevar de alguna manera a tener una posición preponderante en donde siempre tengas una mecánica de salir adelante en todos los ángulos. Toma decisiones estratégicas en tu negocio, no dejes que lo haga ni el mercado, ni tu competencia, y menos aún el gobierno. Y tengan cuidado con eso, porque llega un punto en donde está muy bien todo el gobierno, pero hay que saberse destetar. Y digo, hay que hacer las cosas como son. O sea, estos programas de subsidios son fantásticos, las coberturas subsidiadas no siempre son oportunas, y si no son oportunas, ¿de qué me sirven? Entonces tengan cuidado, porque eso de que gratis hasta las puñaladas, como que no va. Bueno, opera los mercados como si fueras un mercenario. Los mercados pueden subir o pueden bajar, no te van a avisar. Cuando operes en un mercado, nunca olvidas que siempre hay alguien de mayor tamaño, una posición más privilegiada y más estratégica que tú. Siempre hay alguien con una mejor posición que tú. Los mercados requieren un gran esfuerzo para que suban, pero para que bajen, solamente déjalos de comprar. Es un tema de gravedad, entonces tengan cuidado, porque esa es la fuerza natural, que bajen los precios. Si los precios te traicionan, la administración de riesgo siempre te será muy fiel. Entonces, créanme, el tema de los precios es una mala receta. Cuando los hechos cambien, cambia tú también. Es normal, es bueno, es saber, simplemente van en contraste. Cambien cuando las cosas te indiquen que tengas que cambiar. Y no te tornes religioso con los mercados. Y sucede así, tienes un silo lleno de trigo, y lo tienes que vender, y el precio empieza a bajar, y te empiezas a angustiar, y sigue bajando, te angustias más, y sigue bajando y te angustias más y más y más. Y el tema es así: Diosito, si tú me ayudas, si haces que el precio suba, te prometo que lo ven. Te lo juro, y me voy a la villa y lo que tú quieras y más. Y ahí vas, y te haces más religioso y el precio sigue bajando y bajando y bajando. Y de repente el precio milagrosamente empieza a subir. Y empieza a subir, y empieza a subir. Y dices, bueno, ya está casi ahí donde quería, aguanto un poquito. Sube un poquito más. Otro tantito, gracias, síganme echando el favorcito, aguanto más. Te haces religioso, es un acto de fe. Eso no se valen aquí. Estás hablando de que es un negocio esto, no es un tema de ser feligres o no. Entonces, no se les olvide, bloquea tus márgenes, respeta tu presupuesto, hazte más potente en la cadena de suministro, conéctate lo más que puedas con los usuarios y toma tus decisiones estratégicas en el negocio. No dejes que la haga ni el mercado, ni tu competencia, ni el gobierno. Entonces, me dijo que las coberturas subsidiadas no siempre son las más eficientes. Es la verdad, créanme, se los digo por experiencia. Ahí voy. La última recomendación para finalizar, esto es un tema de actitud mental, no se les olvide. No importa cómo te vaya en el día, regresa a casa siempre con la cabeza en alto.